Es un gusto verles a todos una vez más. Qué bueno que estén por acá. Tenemos hoy la oportunidad de seguir estudiando el libro de Lucas. Hoy estamos en Lucas, capítulo 12. Nos toca el verso 22. Vamos a leer del 22 al 31. Esta porción leer el día de hoy, según la Biblia Reina Valera, ellos la titulan El afán y la ansiedad. Tenemos 6, 7, me equivoco, son Le 9 dije que sí, que no se la habían versos. comido anoche. 9, 10, 10. Entonces, podemos leer a 10, unos 2, 3 cada uno si gustan. Y podemos empezar cuando estén listos. Ya empiezo. El afán y la ansiedad. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuerpos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura? Súbele un poquito, Josué, por si. Sí. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Los hombres de poca fe. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Listo. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Acompáñenme. Amado Señor, venimos esta noche, Padre Celestial, agradecidos por tu infinito amor y tu misericordia, Señor, por la oportunidad que nos das, Padre, de reunirnos una noche más a seguir aprendiendo tu palabra, Padre. Pedimos a tu Santo Espíritu, Señor, que se derrame entre nosotros el día de hoy, que podamos, Señor, a sentir tu presencia, Señor, y aprender, Señor, tu palabra, que pueda, Señor, hacer efecto en nuestra vida, la podamos poner en práctica, Señor. Que el mensaje que traigas para nosotros el día de hoy sea, Señor, como un bálsamo, Señor, curativo, Padre Celestial, que pueda, Señor, ayudarnos a entender y ayudarnos, Señor, a actuar en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. 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 Listo. Entonces, el día de ayer, si se recuerdan, estudiábamos sobre la avaricia. Y hablábamos sobre la avaricia y en qué consiste la avaricia. Y hablábamos sobre esa desesperación de tener más y más y más y más, solo por el hecho de tener más. Y que recordábamos y platicábamos ayer sobre el dinero y las finanzas y cómo el tener dinero en sí no está mal. El problema es la razón por la que uno tiene dinero. Cuando uno acumula dinero, ¿cuál es la razón para acumularlo? Si lo acumula para compartirlo, si lo acumula para ayudar a su prójimo, si lo acumula para que su familia esté bien, o si lo acumula con el propósito de
satisfacerse a sí mismo. Y básicamente eso es lo que estudiábamos el día de ayer. El Señor nos hablaba del rico necio. Hablábamos de que es posible tener fondos, tener capital, tener o ser una persona exitosa en el lado de las finanzas y al mismo tiempo ser una persona necia con respecto a las cosas espirituales. Es decir, riqueza material, pobreza espiritual. Y el Señor hablaba ayer sobre este rico necio que le había ido muy bien y que tenía dinero. Tenía tanto dinero que sus graneros estaban llenos. Es decir, no cabía $1 más en su cuenta bancaria. Irónicamente, hoy en día, las cuentas bancarias nunca se sacian, ¿no? En ningún momento un banco le va a decir, ya no pongas más dinero en tu cuenta. Las cuentas las pueden seguir y seguir y seguir llenando, porque ese es el afán de este mundo y de este siglo y de las cosas que hay en este mundo. Sin embargo, este hombre ya tenía un problema de espacio. Había cosechado tanto en su cosecha de trigo que no le cabía un grano más. Y dice la palabra de Dios que pensó en sí mismo y dijo, ¿qué haré? Porque ya no cabe ningún grano más en mis graneros. Y entonces dijo, ya sé lo que haré. Y derribó los graneros que tenía y construyó nuevos y los construyó más altos que los anteriores para poner aún más grano y seguirlo guardando. Es decir, a este hombre por su cabeza nunca pasó a compartir un poco de la bendición que Dios le había dado, preocuparse por una persona necesitada, tender la mano a los otros más desafortunados que él. Y estudiábamos ayer porque la razón era que no tenía ningún tipo de cuidado por su prójimo y mucho menos por Dios. Básicamente lo único que le importaba a este hombre era él y él mismo y nadie más que él. Y estando él en esa maquinación de tumbar sus graneros y poner más, este hombre dice, ahora sí, dice, siéntate y disfruta, come y bebe y gózate porque has acumulado mucha riqueza. Y el Señor viene y ejecuta un juicio contra él, un juicio terrible, por cierto. Y por eso es que el Señor cataloga a la avaricia como una necedad, porque al final uno decide acumular y gastar su vida acumulando dinero y al final ni siquiera es uno el que decide cómo se lo gasta, sino que es algo que queda y uno no tiene ni siquiera control de qué manera y de en qué forma se va a gastar y quién lo va a gastar al final, quién lo va a disfrutar. Por ahí un dicho al que nosotros somos conocidos, que es el que dice, nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Y básicamente de por ahí viene. Entonces el Señor le dice a este hombre, necio, ¿no sabes que el día de mañana vienen por tu alma? Es decir, las riquezas se iban a quedar y él no se iba a poder llevar nada de lo que en su mente había acumulado para sí mismo. Entonces, ahora, en ese contexto venimos, eso es lo que hemos venido estudiando. La primera parte de este capítulo 12, el Señor nos hizo que nos guardáramos, le decía a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Después de eso, en la siguiente porción que estudiamos, lo mismo, guardaos de la avaricia. Otra de las cosas que el Señor nos quiere que estemos alertas, eso de guardarse, y ayer hablábamos con Marco de lo que significa guardarse, estar atentos, no dejar que en el boxeo que nadie le pueda atacar a uno, sino mantener los ojos abiertos y estar pendientes de eso. Ahora, lo que nos toca estudiar hoy es el afán y la ansiedad. Curiosamente, la avaricia y el afán como que van por ahí. La ansiedad, el afán, la avaricia van de la mano estas cosas. Por ejemplo, el que es avaro ya tiene suficiente, pero para el avaro nunca es suficiente. Siempre necesita más y más y más y más y más. Y solo por el hecho de tener. Solo por el hecho de tener. Y obviamente tener para sí mismo. Y para la persona que está afanada y está ansiosa, esa persona siempre está con el miedo de que no va a ser suficiente. Y no va a alcanzar y no va a ser suficiente y no se va a poder alcanzar lo que se necesita.
Y es por ahí donde el Señor nos lleva el día de hoy en esta enseñanza. Antes de empezar, vamos a definir unas cosas. La primera, vamos a definir lo que es una preocupación, afán, lo que significa la palabra ansiedad. Estuve buscando algunas definiciones, no sé si alguien me quisiera compartir. ¿Qué es lo que es una preocupación? ¿Qué es lo que es sentirse preocupado? Dice un amigo que el que no se ocupa, se preocupa. Como queriendo decir que hay que atender ciertas cosas para después no tener que afrontar problemas. Como diciendo, planear y ser Organizarse. Y ser organizado, exacto, y ser organizado en las cosas quita un poco en lo que consiste la ansiedad de la incertidumbre del futuro. Obviamente no se puede llegar al absoluto de todo, pero sí, definitivamente el planear hacia adelante, en pensar hacia adelante, en organizarse y prepararse básicamente para las cosas que se tienen que hacer o que uno sabe que tiene que hacer, definitivamente quita una bastante carga sobre una preocupación, ¿ok? Otra definición. Es afanarse, ¿verdad, Josué? Sí, son sinónimos y vamos a revisar los dos. La preocupación, el afán y la ansiedad, que son las tres cosas que son sinónimas que el Señor está pidiéndole a sus discípulos que no hagan. Puede ser el temor a un problema. Ok, claro que sí. Una preocupación es un temor, es miedo al futuro, miedo a algo que viene, a una cosa que pueda o no pueda pasar, ¿verdad? Eso es una preocupación. Tenemos dos de preocupación. Afán. ¿Qué es un afán? Bueno, el afán quizás tenga que ver con que queremos hacer más de lo que podemos y abarcar más. Abarcar más, ok. Por ahí va. Déjenme antes de continuar, les leo rapidito la definición que tengo de preocupación yo. Es el producto o producir intranquilidad, temor, angustia o inquietud sobre algo que está ocurriendo o que pueda o no pueda ocurrir. En preocupación. Ahora sí, el afán. El afán es como apurarse, ¿no? El avanzar lo más que se pueda. Tratar de abarcar más de lo que se puede abarcar. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna definición más sobre afán? El querer conseguir algo en lo más pronto, a corto tiempo. A corto tiempo. Ok, sí. Prisa, apuro. ¿Sí? Al estar afanado, de hecho, hay en uno de los diccionarios decía, cuando a un trabajador lo traen afanado, quiere decir que lo traen apurado, lo traen corriendo, no le dan el tiempo suficiente para cumplir el trabajo que tienen que cumplir. En otras palabras, un afán es una prisa, diligencia o premura, un apuro o aprieto o una necesidad extrema. Eso es un afán. ¿Ok? Ahora vamos a la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Cuando ustedes escuchan esa palabra, me siento ansioso, estoy ansioso. Es de hecho sinónimo de preocupación. Preocupación y ansiedad van de la mano. La ansiedad implica temor a lo que viene. Sí, definitivamente como la preocupación, pero es una preocupación a cierto punto enfermiza, ¿verdad?
una preocupación extrema, una preocupación que nos distrae, que nos aparta. Es una angustia también. Angustia. Es una angustia, claro, ¿no? Y ahora, curiosamente, la ansiedad también es un síntoma. Lo curioso es que Ajá. puede ser que las probabilidades de que ocurra algo a favor Algo son de un 90%. más Y grandes, el claro. 10% es que no, pero ese 10% nos aflige. Exacto. Y más aún con las afirmaciones que tiene el Señor para nosotros esta noche. Y justo en el grupo que tuve hoy con la iglesia hablaban de algo similar, ¿no? Pero siguiendo nosotros con este tema, la ansiedad es un síntoma y es un síntoma de un estado de neurosis. Es decir, a algunas personas se les produce ansiedad porque tienen una condición clínica. Pero por lo general la ansiedad es un estado en el que uno mismo se induce. Y la definición que encontré es un estado de agitación. Estado de agitación, inquietud, y la palabra creo que más similar a ansiedad es zozobra. Y para definir zozobra, básicamente la zozobra es la falta de paz. A una persona que está ansiosa no tiene paz en su corazón. Y a veces fíjate que da hasta ataque, la misma ansiedad da ataque de pánico. Son cosas que van de la mano. La ansiedad es una cuestión clínica también. De eso miraba yo, que hay personas que tienen ataques de ansiedad. Tienen ataques de pánico, taquicardia, todo eso es una enfermedad, pues. Es una enfermedad. Y es diagnosticada por los doctores. Ahora, en la definición que tengo yo, la zozobra, falta de paz, ¿verdad? En cuestión del ánimo. Y el Señor nos dice que no hagamos estas cosas. Ahora, vamos a empezar a revisar el texto de entrada. Dice el verso 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Ok. ¿Cuál es por naturaleza nuestra reacción como seres humanos con respecto al futuro? Con respecto a mañana, con respecto a nuestras necesidades. ¿Cuál es nuestra reacción? Nuestra reacción humana, natural, lo que nosotros por tendencia nos inclinamos. Por lo menos yo tiendo a querer controlar las cosas. Yo tiendo a querer tener un ojo adelante, lo más adelante que pueda, como para prevenir de antemano cualquier posible fallo, cualquier posible error, cualquier posible situación que no haya tenido yo en mente para poder resolverla. No sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa. Yo trato de tener un ojo adelante en la manera de lo posible en las cosas. A cierto punto, tratar de controlar las cosas. Y básicamente la ansiedad viene cuando uno tiene falta de control, cuando no depende de uno más que las cosas se den o no se den, que las cosas sucedan o no sucedan, cuando no está dentro de nuestra capacidad humana, intelectual, dentro de nuestro rango de alcance, que algo suceda o no suceda, es cuando nosotros entramos en ansiedad, preocupación y afán. Entonces, no sé si están de acuerdo conmigo, si alguien piensa de otra manera o tiene alguna idea al respecto, por favor siéntanse libre de comentarlo, pero por lo menos creo que la gran mayoría de nosotros actuamos de esa manera con respecto al futuro, ¿no?
tratamos de controlarlo de la manera posible. Y curiosamente el Señor se refiere a estas dos cosas. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Te quería decir que en cierta medida tiene que ver con cada situación, porque en mi caso, si es una situación rutinaria, quizá me catalogo como dejo pasar, pero hay situaciones en donde uno se siente amenazado o siente que puede haber algo de emergencia. En ese caso sí ya tiende uno a sentir preocupación. Okay. Como tú dices, cosas que uno no puede controlar. Exacto. A medida perdemos nosotros el control, perdemos nosotros la tranquilidad. Curiosamente, y justamente anoche hablábamos de eso también, el tener una capacidad financiera grande y tener un respaldo financiero económico a la mano nos da una falsa mirada, una falsa visión. Y ayer hablábamos de eso, y era que nos hace sentir un falso sentimiento de control. Cuando en el caso del hombre rico que estudiábamos ayer, él pensaba que iba a vivir una vida larguísima y que iba a disfrutar cada centavo que había guardado, por el que había trabajado. Cuando al final ni siquiera se sabe quién lo disfrutó, ni a quién le quedó, ni cómo se usó. En otras palabras, él lo juntó y Dios lo repartió. Y una de las cosas que notábamos en el comentario ayer, no creo que alcancé a mencionarlo, pero el tipo de reacción que genera en Dios esa actitud de la avaricia es tajante, porque el Señor lo cataloga como una necedad. Hablábamos de la necedad el día de ayer y que una necedad es una situación que al final, por más que se haga y por más que se continúe, no produce un resultado bueno, un resultado positivo. Ser necio es hacer algo que no tiene beneficio y seguirlo haciendo sabiendo que el resultado es un resultado equivocado, un resultado negativo. Y el Señor cataloga esa desesperación por juntar lo más posible económicamente, que es la avaricia, como una insensatez. Hay palabras más fuertes para definirlo, pero eso es más o menos lo que dice la palabra. Ahora, en el verso 23, o por decir antes de pasar a eso, en nuestra naturaleza humana es esa. Tratar de controlar lo más que podemos, y lo que no podemos controlar es lo que nos causa ansiedad. Ahora, ¿cuál sería una diferencia desde el punto de vista cristiano? Los que estamos en Cristo, los que hemos confiado en el Señor, ¿cuál sería el contraste contra la ansiedad? ¿Qué sería Que Señor, Ajá. el Señor dice que depositemos nuestras cargas en Él, nuestras ansiedades, nuestras angustias, ¿verdad? Nuestras penas, y que descansemos en Él. El descanso. Porque correcto. hay cosas que en nuestras manos no se pueden hacer, en nuestras posibilidades es imposible. ¿Verdad? Detengamos la idea ahí, mami. ¿Cuántas cosas en este mundo, en esta vida, en nuestra diario vivir, están fuera de nuestro alcance? ¿Cuántas cosas en nuestra vida nosotros verdaderamente no tenemos control sobre ellas? Por ejemplo, el clima. Muchas, ¿verdad? Muchas, sí, muchas. No podemos controlar el clima, no podemos controlar el clima, no podemos controlar la reacción que una persona tiene para con nosotros, no podemos controlar el coronavirus,
No podemos controlar los años que vamos a vivir. Muerte. No podemos controlar, dice, más abajo habla de la estatura. Preocuparnos, no podemos agregar un codo a nuestra estatura. Y en la versión en inglés usan idea por idea. Y dice, nadie preocupándose puede agregar a su vida una hora. Una sola hora no podemos agregar a nuestra vida. Y Dios lo mira desde el punto de vista eterno. Y en realidad son muy pocas cosas las que podemos controlar. Tenemos nosotros la falsa idea de que podemos controlar muchas cosas, pero la realidad es que no. Podemos ser prevenidos, sí. Podemos ser responsables, sí. Podemos ser responsables con las cosas que Dios nos da y prepararnos por si algo pueda llegar a pasar, sí. Y eso está muy bien, claro que sí. Pero eso no significa que tengamos control de las cosas. Significa que somos responsables con tanto con la sabiduría como con las bendiciones que Dios nos da y nos preparamos para cualquier eventualidad, pero no significa que tenemos control sobre ellas. Ahora, pasemos rapidito al 23. Dice, la vida es más que la comida y el cuerpo el vestido. ¿En qué sentido es más la vida que la comida, que lo que nos vamos a comer, o lo que vamos a vestir, o lo que vamos a hacer, o lo que queremos disfrutar? ¿En qué sentido es la vida más que eso? Si no tienes vida, no vas a comer y no te vas a vestir. En otras palabras, para poder disfrutar la vida, primero hay que tenerla, ¿verdad? Claro. Y eso es un don que nos ha dado a nosotros Dios, que viene de Dios y que viene del Padre. ¿Ok? ¿De qué otra manera la vida es más que comer y más que vestirse? Sí, todas las preocupaciones y ansiedades que se generan ante la inseguridad de que va a haber provisión provocan daño en la salud. Es contraproducente. Y ¿Okay? afectan la vida, una vida sana. Afectan la vida del que la sufre y de los que le rodean, ¿verdad? Sí. Correcto, porque la vida es más que la comida, la vida es más que el vestido. De otra manera en que la vida es más que la comida y el vestido es que la vida está supuesta a vivirse para Dios. La vida que Dios nos ha dado, el tiempo que Dios nos ha dado, Dios nos lo ha dado para amarle, glorificarle y buscarle solo a Él. Y no solo para eso, para avanzar su reino. Hablábamos ayer sobre los tesoros en el cielo. Hablábamos ayer sobre hacerse riquezas que no expiran. Abrir una cuenta celestial de cosas que no vencen, que no se corroen, que no se pierden. Cosas que permanecen para siempre. Es decir, la vida está supuesta a vivirse hoy con un ojo en la eternidad. Ese es buen punto. La vida es más que comer y más que vestir. Porque si no hubiera eternidad, pues a disfrutar, ¿no? Porque apagándose la luz, se acabó la fiesta. Sin embargo, esto solo es hagamos cuenta y caso que vamos a entrar a un banquete, a la fiesta más grande, más hermosa y más increíble que podamos vivir, una fiesta que no se va a acabar y ahorita solo estamos en la sala de recepción. Ahora, es importante aprovechar el tiempo mientras estamos aquí antes de entrar. No vaya a ser que al final nos quedemos y no entremos al banquete. Ahora vemos rapidito el verso 24. Dice, considerad los cuervos,
que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Cuál es la diferencia que el Señor señala ahí entre las aves del campo y nosotros? Pues que las aves, Dios puso al hombre por sobre los animales, ¿verdad? Y si las aves no ciegan, Pues son Cristo en nosotros, hijos. ni siembran, y Dios tiene misericordia de ellos, no lo va a tener con nosotros que somos sus hijos, ¿verdad? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Un poco menor que los ángeles, entonces para Él valemos más, entonces Él va a tener cuidado de nosotros, de nuestra comida, de nuestro vestido, ¿verdad? De todo lo que necesitamos. Ok. Entonces vemos los cuervos que no guardan comida para el invierno. No tienen un granero donde puedan ir guardando sus cosas para lo que vayan a ir ocupando. No tienen cuenta bancaria a dónde ir a sacar, ni crédito para prestar por si necesitan hacer algo que no pueden. Y Dios los alimenta. Dios se preocupa de que a esas aves no les falte el alimento. Ahora dice el Señor, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Qué tanto valemos nosotros para Dios? ¿Cuánto creen ustedes que usted, yo y nosotros tenemos de valor para con Dios? Mucho valor porque nosotros somos creación de Él. Sí. Les voy a citar rapidito un verso. Dice Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo pues no nos dará todas las cosas? El Señor nos ama tanto, 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 más que a las aves del campo, que a las aves no les falta el alimento, que entregó a su propio Hijo. No lo escatimó, es decir, ni siquiera lo pensó dos veces. ¿Quién de nosotros daría un hijo? Nadie de nosotros daría un hijo, mucho menos por el mundo, por las personas, porque si nos ponemos a pensar quiénes somos nosotros, los seres humanos en realidad, somos totalmente inmerecedores de esa gracia que Dios tuvo para con nosotros. Mas Dios, por amor, hace eso para poder reconciliarse con nosotros. Y si nos ha dado a su Hijo, nos ha dado al Espíritu Santo, nos decía en otro de los versos, ¿cómo pues no nos dará todas las cosas? No valéis vosotros mucho más que las aves, dice el verso 24. Significado de escatimar. Aquí está. Vamos a ver el verso 25 rapidito. Y dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Un codo. Un codo, ¿saben? Un codo es una medida de longitud que ya no se utiliza más. Un codo es una medida que se utilizaba en diferentes regiones a lo largo de la historia. Hoy ya no se ocupa. Era un poco imperfecta porque según la diferente cultura donde se utilizaba, eran la diferente medida. Básicamente lo medían
de la punta del codo hacia la punta de los dedos. Y era diferente porque cada cultura, cada etnia tiene diferentes genes, ¿no? Entonces el codo, por decir algo, el codo de los anglosajones, la medida de codo de anglosajones es más larga que la medida de codo de nosotros los latinos, más pequeños, ¿no? Me hubiera gustado comprarte tela vos porque tenés los brazos bien largos. Aproximadamente es de 40 a 50 centímetros. Un codo es de 40 a 50 centímetros, aproximadamente. Es que todos los codos son igual. Un pie y medio. Un pie y medio aproximadamente. Y dice el Señor que si nos preocupamos toda nuestra vida, no importa la cantidad de tiempo que nos podamos, que nos pongamos a querer crecer más, ¿quién de nosotros con esa preocupación puede agregar 50 centímetros a nuestra estatura? La traducción en inglés, idea por idea del original, dice, ¿quién de ustedes con afanarse puede agregar 1 hora a su tiempo de vida? 1 hora a su tiempo de vida. Ahora, ¿por qué? Por estar ansiosos. No sé si se dan cuenta, pero ahora estar ansioso es una de las pérdidas de tiempo más grandes que podemos, en la que nosotros podemos invertir el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Por qué caer en la ansiedad es una pérdida de tiempo? ¿Por qué piensan ustedes que caer en la ansiedad o estar ansioso o estar preocupado por algo no tiene sentido? Porque por más que uno se preocupe y esté ansioso, igual el problema uno no puede solucionar lo que uno no tiene el control de lo que quiere resolver. En otras palabras, es inútil, ¿no? Es inútil. Es una pérdida de tiempo. 3 horas preocupado por algo, después de empezar a preocuparse por algo y 3 horas después seguir preocupado por algo, estamos en el mismo lugar donde estábamos, la cosa no se ha resuelto y simplemente desperdiciamos 3 horas de nuestra vida que hubiéramos podido invertir en algo que sí podemos controlar, ¿no? O en cambiar en cambiar el resultado de lo que nos está pasando. O aún mejor, y es lo que el Señor nos recomienda, poniendo nuestra fe en Dios, el cual sí tiene control sobre todas las cosas. Y aquí está la clave. ¿Por qué es que el Señor habla de esta manera sobre estas cosas que para nosotros son imposibles y nos muestran lo pequeño que somos como seres humanos? Yo no sé si era el rey Salomón o el rey David, o si es en Salmo o Proverbio que dice, echa tus cargas sobre Jehová y Él te sustentará. ¿Por qué es que nos sostiene? Y es a donde voy yo ahorita, en el verso 26. ¿Por qué el Señor nos pide a nosotros? Él nos pide a nosotros que no nos afanemos. ¿Por qué? Primero, porque es inútil. Y segundo, ya nos lo dijo en el 24. Porque Él nos quiere. Porque nosotros tenemos un valor para Él. Y tenemos un valor que es tan grande que Él ya se preocupó por nosotros, de que las cosas que necesitemos, no las que queremos, las que necesitemos, no nos falten.
Y está dispuesta nuestra provisión de antemano. Si los cuervos no siembran, no ciegan, no guardan, y no les falta la comida nunca, dice el Señor, ¿cómo nos va a llegar a faltar a nosotros? Ahora, el verso 26 es la clave de por qué el Señor nos dice a nosotros, no os afanéis. Dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Porque el Señor lo mira así y dice lo que es menos. Crecer 50 centímetros, menos. Vivir una hora, menos. Lo menos. Él lo mira como insignificante eso. La comida, menos. Lo que nos vamos a poner de ropa, lo menos. Nuestro techo, ¿dónde vamos? O que estemos bien en nuestro techo, lo menos. ¿Por qué lo mira así él? ¿Desde qué perspectiva lo mira él? No porque no sea importante, sino que para nosotros, en nuestra incapacidad, nos afanamos sin poder cambiar nada. Él lo mira como insignificante porque él lo puede todo. Él lo puede todo. Para él nada es imposible. Entonces, por eso lo mira como insignificante, como algo fácil. Como diciendo, te estás preocupando por eso. Te preocupas por eso, por algo que tú no puedes resolver. Si no puedes resolver lo más insignificante, ¿de qué te sirve preocuparte por algo que está totalmente fuera de tu alcance resolver? Pero ¿quién sí puede resolverlo? Él. Y por eso lo mira así. Por eso nos pide que no nos afanemos, porque Él ya está en esas situaciones que nos preocupan. Recordemos que esto tiene que ver con el control. La falta de control es la que nos hace a nosotros entrar en ansiedad. Dios jamás ha perdido el control. Nunca. Y es lo que nos trata de decir. Yo estoy en control. Lo que sea que no te deje dormir, lo que sea que te preocupa, lo que sea que te angustie, el dinero que piensas que te falta, el trabajo que piensas que no tienes y que te urge conseguir de inmediato ahorita, Él está en control. Hace otra comparación aquí en el 27. Antes de pasar ahí rapidito. Dice, si dice el Señor, ¿no? Que al afanarnos no podemos cambiar ni las cosas más mínimas. No tiene sentido que nos afanemos por las cosas que están totalmente fuera de nuestro control. ¿Por qué es que nosotros, a pesar de eso, lo seguimos haciendo? ¿Por qué piensan ustedes que si sabemos que no vamos a cambiar nada, si sabemos que no podemos arreglar cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance, ¿por qué a pesar de todas esas cosas que entendemos en nuestra cabeza, nos afanamos? ¿Cuál es la razón ahí? Somos necios. Claro, de hecho en sí el afán y la ansiedad es una actitud necia, es una actitud que no produce ni conlleva a nada. ¿Okay? Pero también acordate que los frutos del Espíritu son paz, benignidad, templanza. La cosa es que llegas a dominio propio, pero para llegar a esa escala de poderte conocer y poder dominar tu cuerpo es un proceso. Chica, y el que ya domina su cuerpo, el dominio propio, ya escaló bastante. Pero no toda la gente llega a escalar eso, porque como dice el Señor, ¿verdad? Que algunos somos débiles, ¿verdad? Otros a través de la oración o del crecimiento se logra
tener un dominio propio y poder no afanarse, pero imagínate cómo no se va a preocupar uno si es algo. No, yo te entiendo. Yo te entiendo. No, yo sé. Es como, Si te yo están sé. cobrando algo, ¿cómo no te vas Claro, a preocupar? Si te están claro, llamando, están claro. No, buscando. yo te entiendo, pero Ajá. de O preocupar, sea, de es preocuparse bueno, uno no ¿verdad? para, ¿me entiendes? Ajá. Ahora, aquí mismo la palabra de Dios nos va a dar la respuesta, más abajito en el 28. Todavía no está en pantalla, entonces está bien. Solamente quiero lanzar la pregunta. Hay una razón por la que nosotros venimos y seguimos haciendo estas cosas que sabemos que no producen nada, que no nos ayudan en nada, por el contrario, nos retrasan nuestro avance, nos hacen pasar malos ratos, nos hacen perder tiempo, nos hacen pasar mal con nuestros familiares, con nuestros amigos, nos hacen desperdiciar oportunidades. A veces tal vez tenemos la solución a nuestros problemas enfrente de nosotros y en la ansiedad, en la desesperación, no encontramos la salida a la puerta y a veces las soluciones están al alcance. Lo que nos falta, nos lo va a decir el Señor. Y nos lo dice, repito, desde una posición de autoridad y poder, porque para Él todas las cosas son posibles. Todo lo que para nosotros es imposible, Él lo ve como diciendo en inglés, I got you, ¿verdad? Déjamelo a mí. Encárgamelo a mí, porque tú no puedes, pero yo sí. Y desde esa posición el Señor nos habla. Y dice, y vemos ahí rapidito, bueno, si no podéis ni aún con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Si ni lo más sencillo con preocuparnos podemos resolver. ¿De qué nos sirve preocuparnos por cosas que están por completo fuera de nuestro alcance? De nada, ya llegamos a la conclusión que es una necedad, es un... Aquí. Ahora el Señor nos dice esto en el 27. Considerad los lirios, ¿cómo crecen? Dice, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Tuve la curiosidad de buscar una foto de los lirios. Para que vean a qué se refiere el Señor. Ni con toda la plata y el oro del mundo y el rey más poderoso de la historia de Israel, el rey Salomón, que era el más sabio y que le vino a ver la reina del sur y le trajo todas sus riquezas y le trajo todo y tenía todo el dinero y toda la plata y todo el poder del mundo, no pudo vestirse ni con toda su gloria, se pudo vestir como esta pequeña flor, de la cual Dios se encarga de vestir de gloria cada día, que hay otro tono en blanco. Creo que esta es la que se da en la región de la que nosotros estamos hablando, a ver en los campos, porque el Señor se refiere que sentí las costas. Los campos. Pobrecita, mi Isaac tiene lo mismo que yo. Pobre mi Isaac tiene lo mismo que yo. Aquí, déjenme la busco de un clic de más. Pero ahí. Ni Salomón con toda su gloria, ¿ok? O sea, toda la plata del mundo no puede comprar esto. Y si él se encarga de hacer esto, que para el ser humano es completamente imposible.
Volvamos rapidito al verso. Dice que no trabajan, no hilan, ni Salomón, con todo y todo lo que Dios le dio, pudo vestirse como uno de esos lirios. Y estos lirios, dice el Señor, que hoy están en el campo y mañana mueren. Hoy están en el campo, mañana mueren. Y Dios los viste así. Dios se encarga de las necesidades de esos lirios, de que se vean así de hermosos. ¿Qué dice el 28? ¿Cuánto más a ustedes, hombres? De poca fe. Entonces la fe, fíjense lo que hace la fe. La fe era la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es decir, cuando tenemos fe, tenemos paz. Tenemos fe, tenemos la confianza de creerle a Dios lo que Dios nos está diciendo aquí. De creerle a Dios que aunque no sabemos si va a haber trabajo o no va a haber trabajo el otro año, por fe, a nosotros no nos va a faltar la comida. Porque por fe nos está diciendo el Señor que se empeore o se mejore la cuestión del coronavirus. Por fe, a nosotros no nos va a faltar abrigo. Que si es que hay más problemas sociales y más dificultades económicas en los Estados Unidos y en los demás países, por fe, a nosotros no nos va a faltar nada de lo que necesitamos, porque el mismo Dios que que da de comer a los cuervos y viste a los lirios, es el mismo Dios que entregó a su Hijo a morir por nosotros, y nosotros valemos más que los lirios y que los cuervos. Valemos más, tanto más, que nos dio a su propio Hijo. ¿Cómo no nos va a dar las demás cosas? Y siempre haciendo eco en lo importante, las cosas que necesitamos verdaderamente. No las que queremos, porque hay una diferencia muy grande entre lo que queremos, que no nos conviene, entre lo que verdaderamente necesitamos. Vamos a ver estos últimos 3 versos para cerrar el tema de hoy. Dice el verso 29, vosotros pues no os preocupéis. Ese es el mandato del Señor. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No estar, es un estado mental, es un estado corporal, es un estado. Y debemos salir de ese estado. Y como le repito, hay personas que simplemente es un producto de una enfermedad física, porque hay enfermedades físicas que ya están diagnosticadas y validadas, por ejemplo, la neurosis, problemas psicológicos, problemas mentales que conllevan este tipo de ansiedad clínica. Ahora hay ansiedades que son cosas que, como se dice en inglés, que nosotros mismos nos las causamos. Ahora, cualquiera de las dos cosas por las que viene la ansiedad, Dios tiene poder para quitarla. Y la solución es la fe. La fe. Y la razón por la que el Señor no nos manda a enfocarnos en esto. ¿Por qué? Porque el Señor no nos manda a que seamos ansiosos, a que no estemos en esa ansiosa inquietud de qué me voy a poner, qué voy a comer, qué voy a hacer. En esto voy a gastar y esto voy a alcanzar y esto me preocupa porque no sé cómo hacerlo, no sé cómo lograrlo. Deben haber varias razones, pero la que yo veo
El mal testimonio. Oh, no, claro, claro, definitivamente. Definitivamente es algo que que acarrea, pues, que básicamente al estar ansiosos le estamos diciendo a Dios incapaz, ¿verdad? Dios no puede resolver nuestro problema, entonces como no puede, yo me voy a preocupar de Y hacerlo. los demás nos miran y nos ven afanados y Exacto. dicen, ve este hijo de Dios. Claro. ¿Dónde está la fe? Imagínense que una persona que no crea en Dios, le digo a uno, pero ¿dónde estará la fe de esa persona, no? Ese sería el colmo. Ahora, claro, el Señor también nos dice que no estemos en ansiosa inquietud porque nos es contraproducente. Y mucho menos por estas cosas, que es el afán de la comida, de la vestidura y de las cosas materiales. Y la razón por la que nos dice eso en este caso es porque esa es la prioridad del mundo. Porque todo el mundo va detrás del dinero. Todo el mundo. Todos los países, todos los gobiernos, todas las empresas, todas las personas están afanados por conseguir más y más y más y más. Y la razón por la que están afanados es porque ellos no tienen garantía de nada, ni de nadie. Si no tuviéramos a Dios, ¿qué estamos haciendo aquí pasando esta hora, no? Vamos a hacer plata. Estamos perdiendo el tiempo. Pero el Señor está ahí. Y el Señor dice aquí, ¿qué dice el 30? Si alguien se anima a leerlo, el 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces Él ya sabe de antemano lo que nos hace falta. En otras palabras, nos está diciendo, yo me encargo de esto. Tranquilo, tranquila, descansa. Paz, ten paz, ten paz. Lo que tienes que hacer, lo que necesitas, lo que te hace falta, yo lo sé. Yo lo tengo en mente. Increíble, increíble. Entonces, al entender esto, ¿qué podemos hacer cuando nos demos cuenta que estamos afanados? Cuando nos demos cuenta que estamos ansiosos, cuando nos demos cuenta que estamos volviendo a ese patrón de conducta que nos es tan contraproducente. Ser pacientes. No solamente eso. Tener fe. Básicamente traer nuestra preocupación al Señor, ¿verdad? Que por cierto ya sabe qué es lo que necesitamos de antemano. Hace algunas noches estudiábamos sobre la manera de orar, y al orar el Señor nos pedía que oráramos con constancia. Nos pedía, ¿cuáles eran las palabras que usábamos, papá? Era no es desesperación, pero es una palabra que implica urgencia, que implica Audacia y atrevimiento. Audacia. Usábamos la palabra de orar con audacia y orar, ser inoportunos, ser impertinentes. Ser intrépido. En otras palabras, hacemos más, avanzamos más. 3 horas orando que 3 horas rascándonos la cabeza, pensando en cómo le vamos a hacer, ¿no? Ahora, ¿qué dice el 31 ya para cerrar? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Y esta es la razón por la que el mundo corre detrás del dinero y es su prioridad, porque ellos no saben, no tienen la garantía que tenemos nosotros. El mundo no tiene una garantía, no tiene un Dios que le dice, yo sé que tú necesitas estas cosas y yo te las voy a proveer. Nosotros, que hemos creído en Dios, tenemos un Padre que viste los campos, que viste a los cuervos, que les da de comer, a los cuervos, que se encarga de todo
y que sabe lo que necesitamos. Eso nos produce a nosotros paz. Nosotros tenemos una garantía de parte de Dios. Entonces, al tener esa garantía, ¿qué podemos hacer con el resto de nuestro tiempo en lugar de afanarnos y en lugar de estar ansiosos, estar apurados, tratando de hacer lo más que podamos? ¿Qué nos dice el Señor que hagamos con nuestro tiempo, ya que tenemos al Señor como nuestro respaldo? Verso 31, se los pongo en pantalla. Nos dice, buscad el reino de Dios primeramente. Hablábamos sobre la perspectiva y que el mundo no tiene una perspectiva eterna, tiene una perspectiva temporal. Está enfocado en el hoy. El Señor nos pide a nosotros que tengamos una perspectiva eterna, que veamos más de esta vida y que tratemos de entrar a la vida eterna con las manos llenas, porque de nada nos va a servir tener todo en esta vida hoy y llegar a la eternidad con las manos vacías. Entrar delante de Dios, decir, aquí estoy, pero nunca avancé tu reino, nunca ayudé al prójimo, nunca me preocupé de hacer un tesoro en el cielo. Y básicamente no dice que no nos vamos a salvar, pero dice que vamos a entrar con las manos vacías. Hacer tesoros en el cielo. Y es lo que vamos a estudiar mañana. Esa es la prioridad para aquellos que Dios ha tenido en bien acercarse y salvar de la ira venidera, del juicio eterno, ¿verdad? Listo, dejémosle hasta ahí, ¿ya? Permítame un segundito, no me tardo nada. Si gustan compartir algo con los demás, háganlo mientras. Yo regreso en unos segunditos. La suegrita. Estaba un poquito enferma porque al parecer una medicina nueva que empezó le sentó mal. Ayer le tuvimos que llevar al doctor y le mandó unos antibióticos porque tiene una infección. Y como tiene unos efectos secundarios de esta medicina que le provoca náuseas, cansancio, vómito y malestar, y le duele el estómago, prácticamente le tiene como agotada y cansada, entonces se quedó descansando. Ok. Ya le va a pasar primero Dios. Sí, sí. Ayer le hicieron los exámenes y gracias a Dios no era nada grave. Ajá. Ahorita hay que Gracias a Dios, ¿verdad? Sí, hay que esperar que los medicamentos le ayuden con la infección. Ya. En lo que viene, Josué, yo voy a hacer una oración, ¿ya? Ya listo, aquí estoy, siga. Excelente. Ok, mi oración es para dar gracias a Dios. Gracias yo te doy, Dios, porque tú has escuchado mis oraciones durante tanto tiempo. Me enseñaste a ser paciente, me enseñaste a que los tiempos suyos son perfectos y que no era lo que yo quería cuando yo quería, sino cuando tú considerabas, Señor, que era mejor para mí. Gracias porque mañana voy a recibir mis papeles, algo que yo estaba esperando por mucho tiempo y que yo sé, Señor, que si tú has permitido que sea después de tanto tiempo es porque tú tienes nuevos planes para mí. Gracias te doy, Señor, por haberme enseñado a ser paciente y a confiar en ti, porque todo lo que yo pongo en ti, Señor, es escuchar. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por siempre tener misericordia conmigo y con mi familia y estar pendiente de mí. Te agradezco en el nombre de tu Hijo, Jesús, Padre bueno. Amén.
Amén. Amén. Amén. En esta misma actitud de oración continuamos dándole gracias al Señor por su infinita misericordia y su infinito amor, infinita bondad que tiene para nosotros, para con nosotros. Gracias, Padre, porque nos has dado, Señor, un regalo, Padre Celestial, y nos has escogido, Señor, para obtenerlo, Padre Celestial. Un regalo que no se puede comprar ni con toda la plata, ni con todo el oro del mundo, Padre Celestial. Es el regalo, Señor, de tu palabra, el regalo de poder conocerte y de saber cuál es la voluntad tuya para nuestra vida y de las bendiciones y de las cosas, Señor, que nos has hecho partícipes, Señor, cuando aún nosotros éramos, Padre Celestial, enemigos tuyos, cuando aún nosotros no estábamos interesados en conocerte. En ese momento tú viniste y tocaste a nuestra puerta, Padre Celestial. Y desde ese momento, Señor, nos has bendecido, nos has separado, nos has apartado, nos has limpiado y nos estás preparando, Señor. Tú sabes con qué propósito, Señor, tú sabes con qué motivo. Esta noche te queremos dar gracias, Padre, porque vivo testimonio, Padre, de que tú, Señor, te preocupas, Padre Celestial, de tus hijos. Y tú estás, Señor, en control de todas las cosas, Padre. Y tú, Señor, provees, Señor, lo que es necesario, Señor, para cada uno de nosotros. Y como decía Cari, Señor, tú, en tu infinita paciencia y bondad, Señor, nos enseñas, nos instruyes, nos diriges, nos llevas, Señor, a ir aprendiendo paso a paso lo que quieres que aprendamos. Padre, gracias, 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 porque tus puertas se abren, Señor, y tienes, Señor, nuevos planes y nuevas etapas y nuevos momentos, Señor, de bendición sobrenatural para cada uno de nosotros, Padre. Señor, te bendecimos esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno de ustedes, por favor, en su oración personal, ponga sus cargas en el Señor. Diga, Señor, esto es lo que me hace a mí estar ansioso, esta situación, este problema, esta dificultad, esta angustia. Esto es lo que a mí no me deja estar tranquilo, Señor. Vengo yo hoy y lo pongo en ti, Padre. Lo pongo en ti porque dice tu palabra, Señor, que tú lo conoces de antemano, que tú sabes lo que necesitamos, que tú sabes lo que nos hace falta, que tú lo conoces, Señor, y que tú estás trabajando al respecto, Padre. Y, Señor, no queremos, Señor, perder más el tiempo, Señor, y dar vueltas, Señor, en círculos, Señor, sin poder salir, sin poder encontrar una salida, Señor, afanándonos, Señor, angustiándonos, Señor, teniendo miedo, Señor. Por el contrario, Señor, ayúdanos a tener fe, Señor. Fe en que tú eres un Dios poderoso que tiene control absoluto de todas las cosas. Fe en que tú sabes lo que nos hace falta. Fe en que tú has provisto, Señor, para nuestras necesidades, Señor, y conoces nuestros anhelos. Fe en que tú nos vas a dar las cosas que necesitamos, no las que queremos. Cuando las necesitamos y de la manera en que las necesitamos, tú vas a proveernos, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti más y confiar menos en nosotros mismos, menos en nuestra capacidad intelectual, menos en nuestro trabajo, menos en nuestras propias fuerzas. Ayúdanos, Señor, a estar con los brazos altos, Señor, para tener control, Señor, sobre la hipocresía, Señor, para poder estar en guardia, Señor, de la hipocresía, estar en guardia, Señor, de la avaricia, Señor. Que, Señor, tú nos has enseñado, Señor, que no te agradan, Padre. Y ayúdanos, Señor, a poder depositar nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestros pesares en ti, Señor. Porque nosotros tenemos muy pocas fuerzas, Señor. Muy pocas fuerzas. Mas tú, Señor, lo puedes todo, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir depositando nuestras cargas, nuestras metas, nuestros sueños, las cosas que nos preocupan, Señor, en tus manos y saber que en tu infinita misericordia, así como provees, Señor, belleza a los campos, Señor, así como provees a los animalitos, Señor, cuánto más no valemos nosotros, Señor, para ti. Cuánto mucho más, Señor, que entregaste tu vida por nosotros.
Gracias, Señor. No nos queda más que agradecerte, pedirte perdón, Señor, y pedirte que nos ayudes y nos sigas bendiciendo, Señor. Oramos, Señor, en acción de gracias, agradecidos por esta oportunidad y por este tiempo que nos regalas, donde nos hablas pan de vida, Señor, palabra que cambia nuestro ser, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Listo, cuídense Buenas mucho, noches. que Dios bendiga a todos. Sí. Gracias. Gracias. Buenas noches, que descansen. descansen.